buenas tardes. Nos encontramos en este día, una jornada especial para conocer la divulgación y evaluación de los resultados de la Asignación para la Paz. Estas inversiones que se realizan en todos los territorios, municipios PEDEP que hacen parte de ese acuerdo para la paz. El día de hoy nos encontramos con un equipo fortalecido de la Subdirección de Análisis y Resultados. Un saludo muy especial de la doctora Natalia Molina, nuestra directora nacional de planeación, del doctor Rubin Ariel Huffington, subdirector general del Sistema General de Regalías, y por supuesto del doctor Julián Torres como director de gestión y promoción. Estos procesos de articulación entre todo el Sistema General de Regalías para que el día de hoy se haga posible este espacio de divulgación de esa evaluación y resultados de la Asignación para la Paz. El día de hoy nos encontramos con tres personas muy especiales que hemos estado en varios procesos dando esos resultados en diferentes elementos que se realizan en el Sistema General de Regalías. Y hoy nos corresponde esa Asignación para la Paz. A partir de ese año 2021 al 2024, la generación que se ha dado de poder llegar al territorio con un impacto sostenible, que sea sostenible y sustentable en el tiempo, y por supuesto que también nos permita ver un impacto social. El día de hoy nos encontramos con el doctor Emilio Saavedra, subdirector de Análisis y Resultados. Él es ingeniero industrial con más de 12 años de experiencia en el sector público y por supuesto ustedes reconocen su rostro porque hemos estado en varios espacios evidenciando los resultados que nos permiten ver ese impacto, ese desarrollo en el territorio. Él además tiene especialización en gerencia estratégica de negocios y un MBA en cuanto a su experiencia en estructuración, en implementación y seguimiento de los proyectos de inversión pública y privada. Él cuenta no solo con grandes personas y talento humano como seres humanos, sino con grandes profesionales. El día de hoy nos encontramos acá con Yorli Liliana García Bustamante, profesional de la Subdirección de Análisis y Resultados. Ella es administradora pública, especialista en alta dirección del Estado y auditoría integral de sistemas de gestión. Cuenta con más de 8 años de experiencia en la gestión y evaluación de proyectos de inversión, especialmente en este Sistema General de Regalías. Y ahora bien, tenemos uno de los grandes profesionales también de la Subdirección de Análisis y Resultados, y él es Juan David Pinzón Cabrera. Él es economista, especialista en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo, con 8 años de experiencia también en evaluación de socioeconomía de inversiones, administración financiera, de proyectos y fondos de inversión, así como implementación de las políticas públicas. Personas con talento humano, competencias y habilidades, los cuales permiten arrojar resultados el día de hoy. Sin lugar a duda, cuando hay cabezas que no piensan solitas, sino que trabajan articuladamente, nos permiten evidenciar estos resultados, y eso ha hecho el doctor Emilio Saavedra. Doctor, a partir de esos 170 municipios PED, ¿cómo ustedes se engranan para poder dar el día de hoy unos resultados? 2021 a 2024 es sin lugar a dudas un espacio donde se ha generado la inversión en infraestructura, soberanía de seguridad alimentaria, entre otros espacios de proyectos que llegan a su buena ejecución. Es así, doctor Emilio, que pudiéramos dar, antes de iniciar con nuestras presentaciones en esas inversiones del Sistema General de Regalías y su aporte en esas iniciativas de esa Asignación para la Paz, un saludo pues a nuestra audiencia que el día de hoy nos acompaña. Gracias, Catalina, buenos días a ti, a mis compañeros y a las personas que nos están viendo en este momento. Por supuesto, un saludo desde la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control, desde el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control, que como su nombre lo indica, tiene la misionalidad y la labor de hacer un riguroso,
ordenado seguimiento a cómo es el comportamiento de los proyectos que son financiados con el Sistema General de Regalías. Y en ese sentido, contarle al país que esta evaluación de resultados que vamos a divulgar el día de hoy tiene total relevancia para el sistema porque es un instrumento que le permite al SGR, por supuesto, identificar cómo los proyectos que han sido financiados con recursos del SGR están entregando beneficios y resultados reales a la población en Colombia. Este instrumento de evaluación de resultados que hace parte de una serie, que yo lo llamaría de una serie de evaluaciones y de documentos que hemos realizado últimamente. Ya con esta completamos la tercera evaluación de resultados al Sistema General de Regalías. Hicimos anteriormente una evaluación a la capacidad que tienen los grupos étnicos para ejecutar recursos del Sistema General de Regalías, y nuestra primera evaluación estuvo orientada a cómo las inversiones de la fuente de asignación para asignación para la inversión regional, estaba teniendo, digamos, una importancia en el Sistema General de Regalías. En esta oportunidad, y como lo has venido mencionando, vamos a contarle al país qué identificamos, qué conclusiones, qué análisis y qué recomendaciones le podemos hacer al Sistema General de Regalías, a los diferentes actores, a las entidades que formulan los proyectos, a quienes los ejecutan, y por supuesto contarle a la comunidad que hace, digamos, que se hace partícipe de estos beneficios, de estos proyectos, cómo puede involucrarse mucho más en la ejecución de los mismos, ¿de acuerdo? Esta evaluación de resultados está orientada a cómo las inversiones de la fuente de asignación para la paz en un rango de tiempo de 2021 a 2024 han presentado, por supuesto, beneficios para la población en donde se realizaron los proyectos. Ese es el alcance de esta evaluación. Sobre esto conversaremos el día de hoy. Básicamente yo voy a hacer un contexto general de la evaluación, por qué surgió esta idea, qué contexto tiene la evaluación, por supuesto, y con la ayuda de mis compañeros vamos a entregar el detalle técnico y metodológico y, por supuesto, las conclusiones y recomendaciones de lo que hemos encontrado en esta evaluación. Claro que sí, doctor Emilio, y a partir precisamente de esa generación del contexto, quisiéramos saber, y toda la audiencia, a partir de esos resultados, ese contexto, ¿cómo se genera? ¿Por qué se genera la evaluación a gran profundidad? Si bien es cierto, son 4 años que se vienen acá en este día a presentar también en esa evaluación, y ese alcance que bien nos ha mencionado, ¿cómo podríamos nosotros hacerle hincapié a las regiones de la importancia de las evaluaciones y cómo vemos desde su proyección, formulación, presentación hasta la buena ejecución en temas de asignación para la paz? No obstante, es una de las asignaciones más importantes también de las bolsas del Sistema General de Regalías. Claro que sí, Catalina. Bueno, lo primero es, por supuesto, reiterar que las iniciativas y los proyectos de inversión se formulan para satisfacer necesidades, para responder a necesidades que tienen los territorios. Y esta evaluación, que comúnmente la llamamos evaluación de OCAD-PAS, digamos, en la rutina diaria del trabajo de nosotros, básicamente surge como una iniciativa para identificar cómo los proyectos de inversión están respondiendo a más de 33.000 iniciativas que fueron identificadas por las 16 subregiones PEDET, ¿sí? Estas 16 subregiones PEDET, como todos sabemos, están compuestas por 170 municipios. Estos 170 municipios, en un ejercicio, digamos, profundo de identificación de necesidades, logró detectar 33.000 iniciativas. Iniciativas son, podríamos llamarlo así, debilidades o necesidades que la comunidad, digamos, esperaba atender en las diferentes subregiones de pues, digamos, del país. Y, por supuesto, responder a estas iniciativas se materializa a través de proyectos de inversión que formula
por supuesto, el Sistema General de Regalías. Le vamos a contar, por supuesto, al país que esas iniciativas, digamos, como lo están viendo, están distribuidas en el mapa, digamos, de las 16 subregiones PEDET, como se ve en pantalla, ¿sí? Y lo que evidenciamos es que el 34% de estas iniciativas está concentrada en 3 subregiones particularmente, como se ve en el gráfico. Por supuesto, de la parte inferior a abajo de la pantalla, uno puede ver cómo está la cantidad y la representación porcentual de las diferentes iniciativas en cada una de las subregiones respecto de la totalidad de esas 33.000 que estamos mencionando. En el siguiente gráfico queremos contarle al país cómo ha sido la inversión y el aporte del Sistema General de Regalías, por supuesto, para responder a estas iniciativas. Y básicamente lo que vemos es que durante el horizonte de tiempo que estamos haciendo el análisis, identificamos que se han invertido alrededor de 21 billones de pesos, ¿sí? Distribuidos como están en cada una de las vigencias que están en pantalla. Y en la zona punteada hay 2 filas. Una de las filas, por supuesto, es la fuente de OCAD Paz o de Asignación para la Paz, que muestra cada una de las inversiones que se han hecho, mostrando que en 2024 se han invertido alrededor de 417.000 millones de pesos en proyectos de inversión. Y la segunda fila de esa zona punteada básicamente muestra que también hay otras inversiones desde el Sistema General de Regalías a responder con proyectos, digamos, que puedan atender esas iniciativas. Eso es una inversión, digamos, que uno podría decir compuesta. Se da, por supuesto, bajo la fuente de Asignación Paz, pero también se da bajo la atención de proyectos que también responden a atender este tipo de iniciativas. Eso, digamos, desde el punto de vista de los recursos. Y básicamente voy a cerrar esta intervención leyendo y contándole al país puntualmente cuál es la pregunta que quisimos responder a través de esta evaluación. La pregunta es básicamente si las inversiones realizadas por la Asignación Paz entre 2021 y 2024 se han orientado al desarrollo territorial de las subregiones PEDET. Es clave que el Sistema General de Regalías pueda conocer, ¿sí?, valorar, identificar y, por supuesto, tomar decisiones de cara a poder identificar si los proyectos que se han venido formulando verdaderamente, una vez han sido ejecutados y ha pasado el tiempo, están respondiendo, por supuesto, a esa necesidad que inicialmente se planteó. Cerraría con eso. Esa es la pregunta que básicamente, con el apoyo técnico de mis compañeros y de un equipo que está también detrás de esto, haciendo análisis de datos y por supuesto, identificando todos los focos de acción de la evaluación, pues queremos contarle al país el día de hoy. Claro que sí, doctor. Pero a partir también de esta pregunta podríamos decir, doctor Emilio, que se cumple con una necesidad básica insatisfecha, también se cubre un mínimo vital en los territorios y, por supuesto, genera ese impacto social. ¿Para qué? Para el cubrimiento de esa necesidad básica insatisfecha. Por supuesto, eso que genera a partir de ese Estado constitucional de derecho en el cubrimiento de derechos humanos y derechos fundamentales, que sin lugar a duda es a lo que nos enfrenta ese acuerdo para la paz, que este año ya cumple 10 años de ser firmado. Y por supuesto, esta es uno de los tantos compromisos de los acuerdos de paz con los municipios PEDET. Por supuesto, decirles a todos que se extiende hasta 2037 los municipios PEDET, es decir, que podrán seguir siendo cubiertos con esta asignación para la paz. Y posteriormente que se realice ya la asignación de quizá algo otros municipios que puedan ser poseedores también de este tipo de asignación para la paz. Entrando también a partir del diseño metodológico y de la evaluación metodológica, doctora Liliana García, también contamos con una experticia en el equipo de trabajo del doctor Emilio, y es que queremos saber cómo ha sido ese valor, esa ruta metodológica que nos ha permitido saber, evaluar y, por supuesto, también reconocer cómo se han beneficiado estos territorios y cómo podríamos saber qué tipo de metodología manejan ustedes. Bueno, Catalina,
Para la evaluación de resultados de OCAD Paz, primero partimos de la pregunta, como lo decía nuestro subdirector Emilio, y es si la asignación para la paz se creó para responder a las necesidades de esos municipios PEDET, pues lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos si efectivamente esas inversiones están generando resultados en esas subregiones PEDET. Y a partir de ahí, entonces, definimos nuestra ruta metodológica. ¿Qué tenemos dentro del análisis? Primero, nuestros criterios estratégicos definidos desde el Sistema General de Regalías, y nuestros criterios estratégicos toman todo el ciclo del proyecto, revisamos pertinencia, revisamos eficiencia, revisamos eficacia y algo muy importante para la evaluación de resultados, que es operación y sostenibilidad de las inversiones que se hacen pues, en todo el Sistema General de Regalías. Y a esto le vamos a sumar entonces si realmente estos proyectos responden a las metas de desarrollo que se propusieron en los municipios PEDET. Hay unos planes de acción para la transformación regional, los que llamamos PATR, que se configuraron dentro de estas subregiones PEDET, donde la comunidad participó, y la participación de la comunidad fue la que definió y priorizó ciertos proyectos. Entonces, lo que queremos también averiguar y saber es si estos proyectos de asignación PAS respondieron a esas iniciativas que se definieron en las subregiones PEDET. ¿Qué utilizamos como insumo? Utilizamos los informes oficiales que tenemos disponibles en todas las plataformas de los sistemas nacionales, de los ministerios de planeación nacional, todos los sistemas de información que tiene el Sistema General de Regalías. Tenemos también como insumo los informes que nos reportan las entidades ejecutoras, las entidades beneficiarias, las entidades operadoras. También tenemos como insumo nuestros instrumentos de evaluación, y que ya les contamos cómo definimos esos instrumentos de evaluación, y todos los planes de desarrollo nacional, territoriales en lo departamental, lo municipal, y obviamente todas las iniciativas de los planes de acción territorial que se definieron. Entonces tenemos análisis de criterios y unos insumos para utilizar y contarle, Catalina, que dentro del Sistema General de Regalías, la Subdirección de Análisis y Resultados tiene una unidad de análisis que es el proyecto de inversión. Y por eso esta evaluación de resultados se concentra en los proyectos de inversión. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, en este caso? Miramos a ver su relación con las subregiones PEDET, su contribución a las iniciativas definidas en los planes de acción para la transformación regional, y vemos si estos proyectos realmente cómo están orientados en términos del cumplimiento de su propósito. Y aquí yo quiero que hagamos un paréntesis especial, y es que para el Sistema General de Regalías es muy importante saber no solo si el proyecto entregó bienes y servicios o productos, sino si estos bienes, servicios o productos están generando resultados en el territorio. Es decir, si están cumpliendo con los propósitos que se definieron para la formulación del proyecto. Ahí digamos que nos vamos a concentrar mucho, se concentra mucho esta evaluación de resultados, y por eso nosotros nos ubicamos en los proyectos terminados. Solo así, con un proyecto terminado, sabemos si está generando resultados o no en el territorio. Porque si el proyecto está en ejecución, es posible que no podamos saber si está generando cambios en las comunidades, si está generando cambios positivos, pero con un proyecto terminado sí lo vamos a llevar, y por eso nos concentramos básicamente en estos proyectos. Si hacemos un repaso de los criterios de los que le comentaba inicialmente que tiene el Sistema General de Regalías, nosotros podemos ver que, por ejemplo, en pertinencia, revisamos la articulación que tienen los proyectos presentados con los planes, si realmente responden a las prioridades de las comunidades. Nosotros creemos firmemente que los proyectos de inversión del Sistema General de Regalías tienen que sí o sí responder no a necesidades de unos pocos, sino a necesidades y a prioridades que tiene la comunidad en el territorio. Revisamos si yo me planteo un objetivo, efectivamente los productos, bienes o servicios que me planteo me ayudan a cumplir esos objetivos, que es algo supremamente importante, y que si efectivamente la comunidad ha tenido una participación y la población ha sido definida de una manera técnica, porque pues cada proyecto tiene su particularidad y requiere una definición técnica. Eso en términos de pertinencia. En términos... Lili, de acuerdo precisamente a todos estos criterios,
Si nos vamos ya a los que vas a entrar, miraríamos también un tema muy cuantitativo y cualitativo en este entorno de la eficacia y la eficiencia. ¿Cómo podríamos hacerlo entender a quienes nos están escuchando y viendo en este momento para que les quede más claro, a partir de esos criterios y esos principios orientadores de la misma función pública, cómo podemos decir cumplimos desde el proyecto terminado? Claro, entonces, si nosotros vemos que la comunidad priorizó el proyecto, que hace parte, que el proyecto responde a las necesidades y prioridades de la comunidad, luego en la ejecución ya revisamos términos de eficiencia y es decir, si se hizo en el tiempo en el que se dijo que se iba a hacer, si se hizo con los recursos que se plantearon inicialmente o que se programaron inicialmente, y si al final entregué todo lo que yo dije que iba a entregar con ese proyecto de inversión. Esto, digamos, me junta y se convierte como en el criterio de eficiencia. Luego, para pasar a la eficacia, entonces vamos a ver si esos productos que entregué en el tiempo y con el dinero que dije que los o los recursos que dije que los iba a ejecutar, me están generando resultados. Es decir, si realmente responden a mi objetivo, al que me planteé, al cambio que me propuse en la comunidad, si llegué a la población que yo dije que iba a llegar y si llegué con los resultados que yo quería. Eso entonces se nos convierte en que ese es un proyecto eficaz. Y algo muy importante, y es que los resultados que generan los proyectos se deben mantener en el tiempo, ¿sí? Entonces nosotros vemos que si un proyecto de regalías se ejecuta en una comunidad, es un proyecto que va a perdurar y que va a poder ser sostenible, y para eso necesita que esté en operación, y por eso el último criterio es de operación y sostenibilidad. Entonces, si lo vemos, Catalina, pues eso es como una cadena con el proyecto. La pertinencia, que tiene que ver mucho con la formulación, la eficiencia, que tiene que ver mucho con la ejecución, y la eficacia, que tiene que ver mucho con los resultados que me los garantizan en el tiempo, la operación y la sostenibilidad. Y más o menos ese es todo el ejercicio que hacemos durante la evaluación de resultados, y en este caso la de OCAT PAS. Claro que sí, aquí lo entendemos como esa cadena entrelazada con un impacto sostenible, que es lo que se quiere generar acá, y a partir de qué, de recomendarles a ustedes para que sean terminados, eficaces, eficientes, pertinentes y sostenibles, pueden que o tienen que estar interconectados con los planes nacional de desarrollo, departamental de desarrollo, municipal de desarrollo y, por supuesto, a las comunidades étnicas con sus planes de vida o de etnodesarrollo. Esto que permite ser sensible a las necesidades básicas insatisfechas de los territorios. Bueno, algo muy importante que nos ha insistido mucho el subdirector Emilio, y es preguntarnos a quiénes les sirve esta información, es decir, estos resultados que salen de la evaluación de resultados. Y pues nosotros tenemos ahí diferentes actores, y en esos actores están unos que nos proporcionan información, que están, como lo hablamos inicialmente, los sistemas de información, la información que está disponible a nivel nacional, la que tenemos en el Sistema General de Regalías, pero también las comunidades beneficiarias nos aportan información cuando se hacen las visitas de campo, que hacen parte también de como instrumentos de esta evaluación. ¿Y a quién le sirve la información? ¿Sí? Nosotros recopilamos información, tenemos un informe de los resultados de OCAT PAS, y en este informe la idea es que, aparte de las entidades ejecutoras, que hay unas oportunidades de mejora, unas recomendaciones que salen de estas evaluaciones para que las entidades ejecutoras, beneficiarias, operadoras puedan tener esta información y poder ir mejorando sus procesos. Pero no solo ellas. Algo muy importante, y que es la esencia que nos contaba el subdirector al iniciar, es que esta subdirección le da recomendaciones también al mismo sistema. Entonces le dice, mire, resultados de esta evaluación, tenemos estas recomendaciones para el sistema, y el Sistema General de Regalías, en todos, digamos, sus dependencias, comisión rectoras y demás, hacen como todo el escalamiento para que podamos mejorar el sistema. Así que pues no sé si el subdirector quiera complementar. Sí, Jordi, es que en esa línea, digamos, de a quién le sirven estos resultados, pues quería, digamos, contarle que les sirven también a otras entidades del gobierno nacional. Miren, en esta evaluación tuvimos un apoyo enorme de otras entidades, particularmente de la ART, ¿sí?, que nos ha apoyado, digamos, y que tiene un rol importante, por supuesto,
en la identificación, en el fortalecimiento y en el acompañamiento, digamos, de la formulación de estas iniciativas. Entonces, este tipo de productos de evaluaciones de resultados les sirven a todos los actores que están, digamos, en el sistema general de regalías, les sirven a otras entidades del gobierno nacional y por supuesto, digamos, a la comunidad, que es quien más presenta interés respecto de lo que está pasando con los proyectos y con los recursos que están llegando a sus territorios. Creo que es eso. Sería de fácil adquisición tener este informe a mano para las entidades, por supuesto, territoriales, ejecutoras y demás. ¿Cómo podemos acceder antes de pasar a nuestro otro panelista en este conversatorio? Y es cómo podemos adquirirlo, cómo la gente puede tener este informe. Por supuesto, el documento, nosotros llegar a este producto, a esta evaluación de resultados, fue un trabajo de 6 meses. 6 meses que implicó un equipo desplegado, por supuesto, en el territorio, visitando los proyectos, que más adelante vamos a contar qué cifras tenemos al respecto, qué encontramos. Implicó un equipo que hiciera análisis a los datos y el producto que está presentando Liliana, nosotros lo publicamos en la página del Sistema General de Regalías, pero no queríamos, por supuesto, dejarlo solo como una publicación, sino queríamos hacer un espacio de divulgación para la comunidad que le permitiera a la comunidad un poco apropiar y comprender más fácilmente lo que está pues en esta cantidad de páginas y de análisis que se han adelantado, ¿de acuerdo? Este es el documento, el que está mostrando Liliana, es el documento, es la carátula del documento, por supuesto está toda la narrativa de lo que nosotros hoy, de manera muy resumida, pero con el mismo nivel de importancia, vamos a contarle al país. Claro que sí, agradecerle también a la ART, Agencia de Renovación del Territorio, por prestar su ayuda para que se generara este tipo de informe para el reconocimiento, evaluación y, por supuesto, la divulgación de los resultados de la asignación para la paz como esa fuente de asignación para la inversión social. Y, por supuesto, a partir de todo este contexto también y luego de este propósito metodológico de darlo a conocer y a partir de la entrada en vigencia de la Ley 2056 de 2020, por supuesto, de la firma del Acuerdo para la Paz, donde se genera en principio, esta asignación para la paz, queremos darle paso también a Juan David. Juan David es una de las personas también que integra este equipo de análisis de resultados y, por supuesto, preguntarle a Juan David también cuántos proyectos han sido financiados para las subregiones PDEP. ¿Qué es PDEP? Y, por supuesto, el estado en que se encuentran, además de esa distribución de las subregiones PDEP y el sector de la inversión de los proyectos. Entonces, es un poco extenso, pero sé que lo vamos a hacer bastante comestible para todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Así es, Catalina, muchas gracias. Bueno, aquí lo importante entonces en materia de cifras es que el Sistema General de Regalías, como bien lo mostraba el subdirector Emilio, pues ha hecho grandes inversiones en estos municipios PDET. Y específicamente con la asignación Paz, entre el año 2021 al año 2024, se han financiado un total de 448 proyectos por un valor total de 5 billones de pesos, es decir, 5 billones que estas comunidades y estas subregiones PDET han sido beneficiadas con estos proyectos en diferentes sectores que ya más adelante los vamos a ver. Y específicamente para resaltar que desde el año 2021, desde esa entrada en vigencia de la Ley 2056, el 89% de las inversiones se han concentrado allí en este año y posteriormente pues en esa transición que hay entre la aprobación de esos proyectos y pasar a las convocatorias, pues empieza a haber una diferencia, pero pues digamos que de manera ascendente. No sin antes pues decir que esto es una inversión bastante alta, que las subregiones PDET están observando y en los diferentes estados que se encuentran en estos 448 proyectos, aquí es importante mencionar algo y es, como nosotros hacemos una evaluación de resultados y queremos ver esos cambios que han tenido las comunidades y las personas beneficiarias de estos proyectos,
Por ende, tenemos que hacer un énfasis especial en proyectos terminados. De manera que de esos 448 proyectos financiados, al 2024 se finalizaron 249 proyectos. Este es, digamos, como nuestro universo de análisis de la evaluación de resultados y que hacemos como especial foco para poder entonces empezar digamos que por ponerlo en palabras un poco coloquiales, como a desmenuzar entonces como todo este sentido de los datos. Y en principio entonces cuando empezamos a ver en los 249 proyectos terminados, encontramos que están financiados por un total de 2.1 billones de pesos. Y 2.1 billones de pesos están, digamos, ¿en qué rangos? Como lo ven en pantalla, están principalmente en el rango entre 10.000 y 50.000 millones de pesos. Es decir, son proyectos de mediana y gran envergadura que realmente atienden a necesidades de la población, pero no solamente son de esos rangos, sino también proyectos de 5.000 a 10.000 millones de pesos que no dejan de ser tampoco menor de importantes a esta inversión. Por supuesto, entonces, entre un rango entre 5.000 a 50.000 millones de pesos, pues esto configura que el 86% de la inversión está orientada pues, en estos rangos. Un total de 138 proyectos que realmente tienen una mediana y gran envergadura de su alcance. ¿Dónde están ubicados? Como preguntabas, Catalina, pues bueno, inicialmente están concentrados en 4 subregiones PEDET. Inicialmente en la subregión de la Sierra Nevada del Perijá, que es esta subregión que está compuesta por municipios del departamento del Cesar y parte de La Guajira, y encontramos también proyectos que están en la Macarena Guaviare, pues que ya están en la parte de llanos orientales. Tenemos también de la subregión del Alto Patía en norte del Cauca y de la cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño. Estas 4 subregiones concentran alrededor del 57% de nuestros proyectos que han sido objeto de análisis y que en realidad, pues cuando hagamos un paso también a ver estos proyectos de manera visitados, pues vamos a ver entonces los resultados que han tenido. Algo por destacar es que esa subregión del Pacífico Medio a la fecha que hicimos ese corte no tenía proyectos finalizados, por lo tanto, pues se excluye esta subregión y por tanto, pues de las 16 subregiones total PEDET, pues entonces aquí empieza como a decantarse un poco el análisis y ya entonces empezamos a analizar 15 subregiones PEDET. Ahora sí, ¿en qué están invertidos esos recursos, esos 2.1 billones de pesos que estuvimos analizando? Principalmente, pues el sector transporte pues motivado en unas necesidades de movilidad entre veredas a corregimientos, veredas a cascos urbanos, inclusive vías secundarias que conectan un gran municipio con una ciudad. También analizamos proyectos en materia de agricultura y desarrollo rural, específicamente en temas de productividad agropecuaria, que son proyectos que incentivan todo el tema de la productividad en pequeños y medianos productores del campo colombiano y proyectos especialmente también del sector de minas y energía. Esto en el énfasis de proyectos que están de cobertura eléctrica, es decir, soluciones fotovoltaicas de personas que están en la zona rural dispersa y que no tienen formas de tener una electricidad en sus hogares y que estas soluciones permiten, pues digamos que cambiar un poco la vida y el día a día en sus necesidades. También pues tenemos, por supuesto, proyectos en vivienda, ciudad y territorio, que son mejoramientos y nuevas viviendas, proyectos del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones en transformación y educación digital, proyectos de educación, ambiente y desarrollo sostenible en temas de recuperación ecológica, temas de deporte y recreación, que también es un sector muy valioso para los municipios porque también es un espacio en donde se plantean proyectos para placas polideportivas y el ejercicio pues también de los jóvenes, entre otros pues sectores que ven en pantalla.
Aquí entonces, cuando el subdirector Emilio hablaba un poco entonces de cuáles son esas iniciativas de PEDET, pues estas iniciativas están categorizadas un poco en 8 pilares PEDET. Y aquí el ejercicio que también quisimos un poco realizar en la evaluación es cómo esos sectores que acabamos de evidenciar se asocian con esos pilares PEDET. Y lo que encontramos es que hay una gran aporte a lo que es el pilar de infraestructura y adecuación de tierras, como lo vemos en pantalla, que es proyectos que están en temas de minería y energía, es decir, proyectos de sistemas de cobertura eléctrica rural y proyectos del sector transporte que inciden principalmente pues, al pilar número 2, que en efecto, pues entonces concentra estos 249 proyectos que estamos analizando, el 52% en este pilar. También pues se influye pues proyectos en salud rural, en educación, también tenemos una participación pues muy grande en temas de agricultura que se asocia al pilar de reactivación económica y de la producción agropecuaria. Entonces, sin duda, estas inversiones aportan, empezamos a ver que aportan sustancialmente a todo este gran compendio que es el Acuerdo de Paz. Ahora bien, dentro de esos proyectos que entonces analizamos, quisimos saber qué era un poco lo que entregaban estos proyectos. Y en principio, pues entonces, en materia tangible, identificamos que en 6 pilares entregaban unos valiosos productos. En el pilar 2, como veníamos viendo, pues haciendo énfasis, identificamos 2.6 kilómetros de alumbrado público, 211 kilómetros de vías terciarias mejoradas y optimizadas en sectores rurales y urbanos, también 19.599 sistemas fotovoltaicos en sectores rurales, 1.596 viviendas también con servicios de gasodomésticos, también en temas de educación, principalmente 146 sedes educativas nuevas y mejoradas, 763 sedes dotadas, 490 ambientes de aprendizaje que son pues, esenciales y enmarcadas también dentro del sector de tecnologías de la información, como también pues, del sector educación. Y pues también un análisis muy, muy importante y es el sector el pilar de reactivación económica y producción agropecuaria, que es también ese impulso a los productores. Y es que estos proyectos beneficiarán alrededor de 13.418 productores en materias de financiación, en materias de proyectos productivos que mejorarán especialmente temas de plátano, temas de cacao, temas asociados en arroz, maíz, inclusive bovinos. Y por otro lado, pues también 4.094 pequeños productores rurales que también se vieron beneficiados con asistencias técnicas, es decir, una formación y una transferencia de conocimiento en términos de agropecuarios para mejorar la productividad que ellos realizan en el campo. Gracias, Juan David. Por supuesto, decirles a todos ustedes que para poder escoger estos casos exitosos, diríamos, porque hacen parte precisamente de esos proyectos que fueron formulados, presentados y posteriormente ejecutados, podríamos decir son casos exitosos, doctor Emilio, Liliana y Juan David, que decimos tenemos que resaltar. Y por supuesto, adentrándonos en ello, ¿cómo fueron, doctor Emilio, seleccionados estos proyectos? ¿Cómo fueron objeto de visita? Y por supuesto, ¿cómo los seleccionan? Perfecto, Catalina. Juan David ha hecho un barrido muy puntual y, digamos, importante de los datos. Entonces, en el punto en el que estamos es 448 proyectos financiados por 5 billones de pesos. De esos proyectos, identificamos cuáles son los proyectos que están en estado terminado de cara a este ejercicio de evaluación, 249 por alrededor de 2.1 billones de pesos que se encontraban, por supuesto, en ese estado. Y de esos 249, el ejercicio, uno de los elementos fundamentales de una evaluación de resultados es que podamos ir a visitar los proyectos, poco para poder asociar y observar con nuestros propios ojos
cómo está operando el proyecto, cómo son las condiciones de sostenibilidad, digamos, en el marco de los criterios que Liliana al inicio mencionaba, de los 4 criterios que mencionaba. Y ese ejercicio de visitas, pues por supuesto pone al Sistema General de Regalías en un desafío enorme de logístico, por supuesto, de creación de instrumentos, ¿sí? De aplicación de encuestas, de realizar focus, digamos, focus group, digamos, en algunos proyectos particularmente. Y ese ejercicio de análisis nos llevó, digamos, a concluir de una manera aleatoria. Aquí es clave decir que de una manera aleatoria, es decir, que todos los proyectos estaban, digamos, con el mismo nivel de probabilidad de caer en la selección de la muestra. Llegamos a seleccionar 54 proyectos. 54 proyectos para su visita, ¿sí? Que nosotros en un ejercicio estadístico que por supuesto van a encontrar y van a evidenciar en detalle en el documento de cómo llegamos a estos 54, pues por supuesto el reto era visitarlos todos. Sin embargo, por algunas condiciones, por supuesto, de seguridad, algunos aspectos, digamos, que decidimos tomar, digamos, alguna prevención desde el tema desde el punto de vista del equipo que está visitando los proyectos, pudimos llegar fabulosamente, digamos, a una gran porción. 42 proyectos visitamos, ¿sí? 42 proyectos por alrededor de 493.000 millones de pesos. Esos proyectos, por supuesto, al hacer el ejercicio de la muestra y que todos tuviesen la misma probabilidad, pues nos permite a nosotros hacer una extrapolación para el resto de los proyectos, ¿sí? Para los 249, ¿sí? Porque en ningún momento el ejercicio técnico se enfoca a voy a visitar mejor en contraste de o en esta zona mejor en contraste de la otra. Sí, básicamente lo que hacemos es ponerlos a todos en la misma bolsa, seleccionar con un ejercicio, por supuesto, estadístico de 95% de confianza y 5% de error, que pudiéramos, por supuesto, tener una muestra que nos permitiera poder concluir qué proyectos teníamos que visitar. Proyectos visitados en las diferentes subregiones, como lo mencionaba Juanda, por supuesto, no está la región Pacífico Medio, Juanda, que fue la que mencionó porque no tenía proyectos terminados en su momento. En pantalla, por supuesto, ven cómo está la distribución de cada uno de los proyectos. Esos 42 proyectos que visitamos responden a 12 subregiones PEDET de las 16, entonces ahí vamos, por supuesto, acotando el universo. 16 subregiones, de las 16 tan solo 15 tenían proyectos terminados y visitamos 12 de las 15 que en el ejercicio muestral pues nos indicaban que teníamos que hacer visitas a proyectos. Los instrumentos, por supuesto, como lo mencionaba, el equipo y bajo un ejercicio metodológico tiene diferentes instrumentos para la aplicación de estas entrevistas. Aquí es clave que el país conozca que el ejercicio de hacer una evaluación de resultados no solo significa ir, llegar y visitar y ver y devolverse, ¿sí? Significa hacer una aplicación, preparar una información, encuestar a las personas, conversar con las personas de la comunidad para un poco identificar o hacer un acercamiento al grado de percepción que tienen los beneficiarios del proyecto de cómo ha sido el proyecto que les ha sido entregado. Entonces, en ese ejercicio, contarles que utilizamos como instrumento la aplicación de encuestas, alrededor de 1.265 encuestas aplicamos para poder llegar a las conclusiones que más adelante les vamos a contar, 26 grupos focales en donde el equipo, por supuesto, conversó con la comunidad, se prepararon, por supuesto, las preguntas y la comunidad de manera libre, por supuesto, pudo conversar con el equipo técnico y contarle cómo estaba el proyecto. Entrevistas, no solo a la comunidad, sino a actores del Sistema General de Regalías que también nos ayudan, digamos, a
a construir este documento valioso de esta evaluación de resultados. Eso desde el punto de vista de los instrumentos que no se analizan de manera independiente, ¿no? Sino que lo que hace uno formar es una triada, digamos, de información, triangular la información y empezar a cruzar cómo cada uno de estos instrumentos le permite uno llegar a un mensaje lo más concluyente posible. Y con base en esos análisis, pues no los vamos a leer todos acá, pero básicamente lo que está viendo los que nos están viendo son los diferentes productos que en atención a esas visitas logramos identificar, ¿de acuerdo? Entonces, en los diferentes pilares que mencionaba Juan David mostró una gráfica muy bonita porque hace una relación magnífica de sectores de inversión versus pilares y cómo diferentes sectores de inversión le pueden apuntar a un mismo pilar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí básicamente lo que pueden observar es la entrega de los productos de esos 42 proyectos que se visitaron, por mencionar algunos, 699 unidades sanitarias, 3 acueductos, 4 escenarios deportivos, 1.600 productores con servicio de apoyo financiero, pues por supuesto para desarrollar sus proyectos productivos y así una cantidad. Creo que en la siguiente tenemos más productos, no, creo que ahí estaban sobre los 42. Ese es el ejercicio, por supuesto, de esos productos que se entregaron, Catalina. Claro que sí, vemos todos y observamos a partir precisamente de un trabajo de campo, de recopilación, en este caso, de datos a través de entrevistas, de encuestas y, por supuesto, de ir al territorio y verificar que una obra sea entregada realmente, que sea terminada y, por supuesto, ejecutada en 100%, nos permite decirle a la gente, estamos cumpliendo, a los territorios se están entregando de manera satisfactoria proyectos con inversión social. Y algo muy importante que manifestaban a través de todos los pilares, a través de los criterios, es que sí estamos arrojando resultados evidentes para el territorio nacional. Por supuesto, a partir de ello, doctor Emilio, nos podría contar a nosotros si la pregunta que se hace inicialmente tiene alguna respuesta o si esta respuesta le pertenece a esa pregunta. Ok. Por supuesto, producto del análisis, nosotros llegamos a unas conclusiones, ¿sí? Estamos ya casi que a puertas de poderle contar al país qué fue lo que vimos en ese análisis que adelantamos, pero antes, digamos, quisiera contarles que así como identificamos productos, identificamos resultados reales en los proyectos, ¿sí? Porque es clave poder hacer esa diferenciación. Una cosa es la entrega del producto como tal en el marco del proyecto y otra cosa es que ese producto evidentemente muestre resultados reales para la comunidad. Por supuesto, aquí lo que uno busca con la entrega de resultados es que uno pueda ver un mejoramiento en los indicadores de calidad de vida de los territorios. Si el resultado es positivo, no queda una salida diferente a que la calidad de vida de los territorios sea mucho mejor que antes de la entrega del proyecto. Y en ese sentido, en pantalla están viendo algunos resultados que nosotros encontramos. Entonces, así como les contamos productos, también era nuestra labor poder identificar resultados en los proyectos, ¿sí? Aquí, digamos, lo que pueden observar es 60% de reducción de déficit habitacional, digamos, en viviendas rurales, ¿sí? Eso, digamos, es un resultado real. Se disminuye, digamos, el porcentaje de déficit habitacional en cuanto a viviendas rurales. Por supuesto, hay un resultado que la gente lo identifica fácilmente y es si se ha construido una carretera entre un territorio y el otro, entre una vereda y el otro, ¿me sigo gastando el mismo tiempo, ¿sí?, en desplazarme de un punto al otro? Y la respuesta evidentemente es no, ¿sí? La visita a los proyectos nos ha permitido identificar que se ha visto una reducción en los tiempos de desplazamiento de alrededor del 65%, ¿sí? Eso es un resultado real. No solo es construir la carretera, sino que la utilización de esa carretera le permita a las
comunidades, por supuesto, a encontrar una facilidad, digamos, en su reducción de tiempo. Reducir tiempo es mejorar la calidad de vida de las comunidades. Así resultados como los que ven en pantalla, otros, digamos, como los que están observando resultados del 24% en la reducción de déficit de vivienda urbana. Contamos lo de vivienda rural, ahora también contamos vivienda urbana, reducción en el déficit de servicio de energía eléctrica a través de proyectos fotovoltaicos en un 49%, entonces ahí encontramos también un resultado real para la comunidad. Eso, digamos, desde el punto de vista de resultados evidenciables. Infortunadamente, así como vemos resultados positivos, también nos regresamos a hacer el análisis con un sinsabor de proyectos que infortunadamente no presentaron resultados reales, ¿sí? De inversiones en donde el proyecto, aun cuando pudo haberse ejecutado, no presentó un resultado real, que es la zona que están viendo, digamos, en la parte inferior en rojo, ¿sí? Entonces, proyectos, digamos, asociados infortunadamente a temas TIC, ¿sí? En donde se hizo una inversión, pero a donde hemos llegado, digamos, como conclusión es que la transferencia del conocimiento de esa inversión que se hizo en tecnología no se dio de la manera correcta o de la manera, digamos, secuencial, en donde a quien se le enseñó cómo se utilizaban, comillas, los aparatos, pues por supuesto, en ausencia de esa persona, eso que él conoció nunca se le transmitió a otra persona o a otro profe, digamos, para que fuera enseñado a los alumnos. Y eso, por supuesto, genera una inversión que queda cortada, porque pues si no hay transferencia de conocimiento de cómo usar los aparatos que fueron comprados, pues ahí no está pasando nada. Eso es, digamos, desde el punto de vista de resultados. Aquí ya en pantalla la gran pregunta que nos estaban haciendo, que tú, digamos, particularmente, digamos, me estabas orientando, y es, esto fue lo que vimos producto del análisis. La pregunta orientadora del lado izquierdo: las inversiones realizadas por la asignación PAS entre 2021 se han orientado. Entonces es como lo que queríamos descubrir. La respuesta es sí, ¿sí? Un poco el mensaje es sí hay orientación para satisfacer iniciativas, digamos, de estos municipios. ¿Cuánto? 8.9 billones de pesos del Sistema General de Regalías. Por supuesto, esas iniciativas, esos proyectos, mejor, digamos, un poco para no mezclar iniciativas, proyectos, iniciativas, en el marco de esta evaluación lo asociamos a necesidades, ¿no? A cosas que la comunidad identificó que necesita. Y versus proyectos, lo que identificamos es que el 44% de las iniciativas, digamos, fueron respondidas, o digamos, hay proyectos que responden a esas iniciativas. Hasta ahí, digamos, la parte generosa y bonita, porque al Sistema General de Regalías le interesa, por supuesto, Catalina, que los proyectos se realicen, ¿sí? Sin embargo, una recomendación se da para precisamente mejorar cosas, para mejorar estos peros que estamos viendo en pantalla. Peros que encontramos, infortunadamente, que hay unas debilidades en sostenibilidad, ¿sí? En el criterio de sostenibilidad. Eso significa que hay proyectos que se ejecutan pero no operan, o si operan, no operan con el criterio que uno esperaría como se formuló. Porque mira que ahí lo que mencionaba Liliana hace un match completo, y es, si no hay sostenibilidad, entonces uno se pregunta si la pertinencia del proyecto que está asociado a la formulación responde a esa sostenibilidad. Entonces ahí queda un vacío, digamos, enorme, en donde las entidades beneficiarias, que son quienes formulan proyectos, las entidades del gobierno nacional, nosotros en el marco del fortalecimiento y de la asistencia técnica podamos hacer, por supuesto, ese acompañamiento para que las entidades y los proyectos sean una realidad. Eso, digamos, podría yo decir de las conclusiones generales. La respuesta es sí, sí hay una contribución a las iniciativas,
sin embargo hay unas cosas por mejorar, ¿de acuerdo? Es eso, lo que sigue ahora, digamos, en la explicación técnica es cómo criterio a criterio Liliana y Juan David van a ir contando cómo están los resultados puntuales en cada uno de los criterios. Claro que sí, doctor, y es que en calidad del cumplimiento de la misma calidad de vida de los territorios y las personas que son beneficiarias, también demos estricto cumplimiento, y es un llamamiento en garantía a que las entidades, por supuesto, también ejecuten y cumplan, uno, con tiempos, y dos, con la ejecución de los recursos. Por supuesto, que sea sostenible en el tiempo, pero que dejen casos exitosos como los que estamos viendo. Y por supuesto, a partir de esos 42 proyectos, a partir de la generación de la respuesta a la pregunta problema en este caso, ¿cómo podemos, Liliana, arrojar o cómo vemos esos resultados a partir de esos 42 proyectos, que de una u otra manera son esos 42 casos exitosos en este medio? Bueno, hay algo muy importante que nos comentaba el subdirector Emilio, y es que una de las funciones o de los objetivos de una evaluación de resultados es generar recomendaciones. Y él nos hablaba de los peros, y creo que para poder revisar un poco los peros, ya revisamos los resultados, los productos entregados, lo exitoso, vamos a revisar un poco los peros para poder llegar a las recomendaciones que necesita el Sistema General de Regalías en todo su conjunto y pues con todos los actores que en ella participan. Para hacer el análisis de los criterios de los que hablábamos inicialmente, pues tomamos unos puntajes importantes, y en esos puntajes importantes, por ejemplo, nos decía el subdirector, es pertinente, y la pertinencia tiene que ver si responde a las necesidades de la población en la que nosotros estamos focalizando el proyecto. Y esto no tiene otra opción, es decir, si responde a las necesidades o no responde a las necesidades, y por eso nosotros tenemos un puntaje del 100%. Si logra el 100% es pertinente, y si no, ya después vamos a ver cómo lo revisamos. En términos de eficiencia, el puntaje no es de 100, sino de 90 a 100 si es eficiente, porque hay como unas variaciones que no nos permiten al 100% tener un proyecto eficiente. Entonces, nosotros calificamos si un proyecto nos da un puntaje de entre 90 y 100, es un proyecto eficiente, y recordemos que es, si lo hice, bueno, ahorita lo revisamos más adelante, lo recapitulamos, y lo mismo pasa con el criterio de eficacia. Si logré esos resultados entre 90 y 100 es eficaz, y si no los logré, pues entonces tal vez no. Pero para nosotros, igual que la pertinencia, si responde a las necesidades, si garantiza resultados a largo plazo, es porque tenemos el proyecto operando y es sostenible, y eso también es un puntaje de 100. Es decir, necesitamos que los proyectos sean sí o sí, estén en operación, y sí o sí nos garanticen una sostenibilidad en el tiempo. Esto básicamente, digamos, como con los criterios que estamos mirando, y ahora vamos a ver entonces de cada criterio cómo fue que sacamos los resultados para que mediante ese tipo de resultados lo podamos ver. Entonces, así lo planteamos, y luego ya veremos entonces cómo están los resultados de cada uno de los proyectos. Aquí está, digamos, los parámetros de cada uno de los criterios, ¿no? Seguramente hagamos un barrido, Jordi, rápido por cada uno de los criterios, un poco en aras de poderle contar a quienes nos ven qué concluimos y qué recomendaciones. ¿Te parece? Hagamos un barrido general, digamos, de los criterios, resaltando los aspectos más relevantes de cada uno de los criterios, teniendo en cuenta los parámetros que tú acabas de mencionar. Listo. Bueno, recapitulamos rápidamente. Criterios de pertinencia es que estén articulados a la planificación territorial y nacional, que responda a las necesidades de la población que estamos focalizando, que efectivamente mis productos me lleven a cumplir un objetivo general del proyecto, y que la población que yo escogí haya sido beneficiada efectivamente al final de la ejecución del proyecto. Y vemos unos resultados chéveres, bonitos al inicio, y vamos a hacer énfasis en el pero, que era lo que nos hablaba el subdirector, y es que hay unos problemas entre las actividades
y los productos que formulamos con los objetivos que tenemos previstos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros nos proponemos un objetivo y los productos que definimos para hacer nuestro proyecto no me llevan a cumplir el objetivo. Y esto es algo en lo que tenemos que hacer pues como un alto, es porque efectivamente si estamos aportando a mejorar las condiciones de vida de la población, nuestros proyectos, todos los del Sistema General de Regalías, tienen que tener una consecuencia entre lo que yo me planteo y los productos que estoy entregando. Y desafortunadamente un 12% de esos proyectos no cuentan con esa consistencia entre el bien o servicio o producto que entrego para cumplir el objetivo, digamos, general. Esto en términos de pertinencia lo podemos ver. Eficacia, recordemos que yo entregue mi proyecto con los recursos que dije, en el tiempo que dije y los productos, bienes o servicios que dije en total. Y vamos a ver entonces cómo son los resultados de este criterio. Estos tres que nos mostrábamos es la eficiencia, para que volvamos a recapitular. Y este tiene más peros que el anterior. Es decir, tenemos ya unos problemas en la formulación del proyecto, ¿sí? Y aquí en la eficiencia vemos que tenemos un 10% de los proyectos que no tienen un cumplimiento en el valor programado. Hay oportunidades, digamos, en las que el costo del proyecto no es igual, pero porque yo cuando hice la licitación en una subasta me quedó el menor valor. Ese no tiene ningún problema. Pero si yo me planteo un valor de recursos y después resulta que no lo cumplí, es porque algo pasó y tal vez formulé mal o algo está pasando. Y me pasa lo mismo en términos de los productos entregados, que no logro entregar el 100% de mis productos. Y eso nos indica que en una recomendación tenemos que mirar efectivamente qué está pasando, porque si dije que iba a entregar el 100% de estos productos, bienes o servicios, no los estoy logrando entregar, y lo mismo pasa con el tiempo. Y aquí es importante tener en cuenta que el factor del tiempo nos está inclinando un poco la balanza del criterio de eficiencia, es decir, solo el 26% de nuestros proyectos cumplen, digamos, con el tema del tiempo, el tiempo programado. ¿Esto qué nos indica? Que tal vez nosotros no estamos analizando bien los riesgos cuando formulamos el proyecto. Es decir, si yo tengo un análisis de riesgo en mi formulación, parte de todo esto que pasa es porque no definí bien cómo iba a atender esos riesgos, que generalmente, ¿por qué nos demoramos? Por factores climáticos, ¿sí? ¿Por qué nos demoramos? Hay unas externalidades que no podemos controlar, pero hay unas que sí podemos controlar y hacen parte de los factores de riesgo. Y bueno, vamos entonces en el criterio de eficacia, veíamos que la eficacia es los resultados que tenemos. Y aquí pues hay resultados que casi logran el 100, que es el ideal, porque los proyectos del Sistema General de Regalías queremos que en todos sus criterios tengan una calificación del 100. Y desafortunadamente vamos a hacer un zoom acá en que el 52% de los proyectos visitados no reportan una variación positiva en sus indicadores de resultado. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Es decir, que yo estoy entregando productos y casi la mitad de los proyectos que yo visité en esta evaluación no me están generando cambios positivos en la población por alguna razón, porque no están en operación, o porque tienen algún problema en la sostenibilidad, o porque efectivamente no era un proyecto que la comunidad realmente necesitaba, que lo veíamos al inicio, y es que no respondía a las necesidades de la comunidad. Es decir, que acá hay un problema que necesitamos empezar a solucionar, y por eso las recomendaciones en adelante van a ir enfocadas a eso. Y aparte de que no están generando resultados, hay algo muy importante, y es en el siguiente criterio, que es en términos de operación y sostenibilidad, que recordemos pues cómo es. 21% de los proyectos visitados no están en operación. Es decir, que los productos, bienes o servicios que entregamos no están siendo usados por alguna razón, o porque quedaron empacados en la maleta cuando yo entregué mis soluciones tecnológicas, o porque entregué el bien pero no preparé la dotación,
o no preparé el personal para que me lo pusieran en funcionamiento. Alguna razón tiene que haber, pero el 21% de nuestros proyectos no están en operación. Pero además hay un 31% de todos los proyectos que, estando en operación, tienen riesgos en la sostenibilidad. Y hay un ejemplo que nosotros, digamos, bueno, hay muchos ejemplos, de hecho, pues todos estos proyectos son ejemplos para ver cómo mejoramos, pero yo puedo tener una vía que se ve en condiciones normales, que está en operación, pero por debajo ya tiene una socavación y eso quiere decir en un corto tiempo ya va a perderse esa inversión. Es decir, que nosotros tenemos que hacer un énfasis en esos proyectos que tenemos que no están en operación y otros que están en operación pero están en riesgo. Y eso me da casi la mitad de los proyectos visitados. Y esto aquí nos genera pues unas alertas y esas alertas pues nos llevan a tomar unas recomendaciones importantes para todo el sistema, para nuestros actores y bueno, ya más o menos ahorita les contamos cómo quedó. Finalmente este es el resumen de los resultados para que lo puedan, de los datos, de todo lo que hemos conversado previamente y es que tenemos un resultado medio en el 48% de los proyectos. Es decir que no estamos bien y la idea es que nuestros proyectos estén al 100 y por eso vamos a mirar, digamos, en adelante cuáles son esas recomendaciones y conclusiones de las que hablamos de estos resultados. El llamado de atención acá es para que todos ustedes, oigan bien, puedan tener en cuenta este principio que es el de pertinencia y por supuesto eficiencia, eficacia y sostenibilidad. Esto que simplemente es evaluado y que nos permite no estar en ese 21% allá en estado gris, en ese estado niebla que ni nos ayuda ni tampoco nos ayuda a prosperar en el territorio. Entonces, el llamado de atención es acá, por favor, recordemos bien qué es lo que nos corresponde hacer como entidades también, entidades territoriales, entidades ejecutoras y por supuesto tener en cuenta esa conexión con la ejecución contractual de los proyectos. Colombia Compra Eficiente, por supuesto el SECOP, todo lo que tenemos que nosotros allí asegurar en la planeación y por supuesto en la proyección de los contratos, también es pertinente mencionarlo. Doctor Emilio, equipo, ha sido muy favorable este espacio para que todo el territorio nacional conozca de primera mano quién hace los resultados, cómo los verifican, cómo los realizan, cómo van el territorio y por supuesto mencionar, antes de que entremos a las conclusiones, queridos compañeros y equipo de trabajo, es que tuve la oportunidad de observar algunos videos de testimonios que ojalá podamos orientarlos también y proyectarlos para que nos demos cuenta que se ha cumplido y por supuesto que hemos dejado también esa huellita desde el Sistema General de Regalías en los territorios. Ahora bien, sí quiero que cada uno pueda manifestar una pequeña conclusión al respecto, doctor Emilio. ¿Qué tipo de conclusiones podríamos dejar de fuerza más contundente en este proceso de evaluación de resultados de la asignación para la paz con nuestros acuerdos de paz? Yo daría una conclusión desde los datos, y es que esa pirámide que mostramos hace un momento no debería tener porcentajes inferiores a 100%, ¿sí? Lo ideal es que todos los proyectos respondan a los 4 criterios que mencionamos durante esta conversación, ¿sí? Es que podamos trabajar, por supuesto, digamos, voy a ir asociando la conclusión y la recomendación porque seguramente estamos cortos de tiempo, pero es que podamos trabajar de manera articulada, por supuesto, mejorando las situaciones que nosotros estamos encontrando. Un proyecto, por supuesto, es más efectivo cuando responde a necesidades reales, ¿sí? Cuando la comunidad verdaderamente siente que es útil esa inversión, producto de una necesidad, de una iniciativa que identificó, ¿sí? Entonces, yo englobaría la conclusión que tú nos has pedido a cada uno en que nos encantaría contarle al país que esta pirámide tiene en todos los indicadores cifras altas,
cifras de cumplimiento de 100 puntos o de 100% en los 4 indicadores, porque la debilidad se muestra cuando esto no pasa, ¿de acuerdo? Y por supuesto la recomendación a que tengamos en cuenta estos resultados, a que formulemos mejor, a que las entidades beneficiarias se articulen con las entidades que prestamos asistencia técnica, a que los ejecutores sepan cuál es el proyecto que están ejecutando, cuáles son las condiciones reales de este proyecto que se está ejecutando, a que se realicen los proyectos en los tiempos programados, a que se gasten bien los recursos, a que se inviertan mejor bien los recursos y a que le podamos entregar, por supuesto, estos proyectos a las comunidades para que los puedan disfrutar. Eso sería mi aporte desde el punto de vista de las conclusiones. Gracias, doctor Emilio. Juan David Pinzón, que también nos ha estado acompañando en este proceso y por supuesto, también preguntarte en esa conclusión de esos testimonios que también pudiste tomar en campo. ¿Qué podríamos decir? Bueno, Catalina, pues ahí para responderte en 2 vías. La primera es que parte pues entonces de esas 1.200 encuestas que realizamos, realmente las personas y los beneficiarios están satisfechos. En mayor proporción las comunidades están satisfechas porque realmente hay una solución a sus necesidades. No obstante, hay unas problemáticas, como bien lo decía mi compañera Liliana y el subdirector Emilio, pero que son problemáticas que son también parte de efectos del ciclo del proyecto desde la formulación y la ejecución. Entonces, también son aspectos a mejorar. Y otro punto muy importante es que bajo también de la línea del subdirector Emilio, adicional a estos resultados que nosotros presentamos y que también queremos invitar a todos los que nos están viendo, es poder que consultar el documento técnico, porque allí reposa un modelo econométrico. Hicimos un análisis desde unas correlaciones y para poder identificar ciertas influencias en los resultados de los proyectos, pero también correlaciones asociadas de los resultados en cómo inciden estos en los indicadores tanto locales como nacionales. Y también un poco lo que nos deja en evidencia este modelo econométrico es que realmente estamos llevando los proyectos a la entrega de los productos, pero estamos cortos en formular proyectos que sean sostenibles en el tiempo, o sea, que los resultados sean sostenibles. Entonces aquí el mensaje también por parte de esas herramientas estadísticas y econométricas es también poderle decirle al país que realmente hay que empezar también a pensar no solo en lo que entregamos como proyecto, sino también pensar en esos resultados sostenibles que va a dejar esos proyectos. Muchas gracias, Juan David y Liliana. No más importante, una mujer también en este equipo full y ejercicio de resultados de asignación para la paz. Liliana, una de las mayores conclusiones que ha dejado precisamente todo este trabajo que han hecho un equipo articulado y bastante juicioso en mostrar los resultados, 6 meses consagrados juiciosamente para que ustedes puedan tener estos resultados. Liliana. Bueno, Catalina, parte de lo que hablábamos inicialmente de los criterios que son como una cadena, así debe ser la articulación de las entidades para poder llevar al final un proyecto exitoso. Entonces, una de las conclusiones es que hay una desarticulación en alguno de los eslabones y necesitamos volver a articular. Estoy combinando conclusión con recomendación acá. Entonces, necesitamos articular todas las entidades que participan en el ciclo del proyecto, desde las que proponen el proyecto, lo aprueban, lo ejecutan y lo operan. Debe haber una articulación para que podamos tener un proyecto exitoso. Pero retomando lo que decía Juan David, nuestro país, Planeación Nacional, nos está haciendo una invitación desde hace algunos años y es decir, pensemos en los resultados. Una planeación orientada a los resultados. Y esto quiere decir que nuestros proyectos, que son la unidad básica de la planeación, también deben ir orientados a resultados. Y en lo que hemos encontrado es que nos hemos enfocado, como decía Juan David, a los productos. Y necesitamos que desde nuestra formulación, nuestros objetivos sean más allá de la entrega de los kilómetros de vía, de las escuelas construidas, lleguemos a
variar los resultados en nuestros territorios, es decir, a reducir los tiempos de desplazamiento, a mejorar los canales de producción, a aumentar la cobertura en el sistema de educación, por ejemplo. Y si nos vamos pensando en los resultados, muy seguramente nuestra planeación va empezando a cambiar y vamos a tener proyectos con muchos mejores resultados, porque estamos pensando más en el producto, más en el resultado que en el producto y los bienes entregados. Con una palabra, antes de despedirnos, una palabrita que nos identifique estos resultados de asignación para la paz 2021-2024. Una palabrita rápidamente, valor, principio, que nos destaque esta evaluación de resultados. Beneficios. Oportunidades. Articulación. Y yo terminaría con calidad, con estas palabras que identificaron nuestro equipo de la SAR, Subdirección de Análisis y Resultados. Un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo el día de hoy. Los invitamos a que sigan estos espacios de reconocimiento de resultados, también desde la Subdirección de Análisis y Resultados, de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control y, por supuesto, de todo el Sistema General de Regalías. Así que nos despedimos con el saludo especial de la doctora Natalia Molina como directora del Departamento Nacional de Planeación, nuestro subdirector Rubin Ariel Huffington, subdirector general del Sistema General de Regalías, el doctor Julián Torres como director de Dirección de Gestión y Promoción, del doctor Carlos Manrique como director de Seguimiento, Evaluación y Control y, por supuesto, nuestro subdirector de Análisis de Resultados que ha estado en estos espacios y, por supuesto, lo tendremos aún en más espacios con sus equipos porque han sido bastante juiciosos en este análisis. A partir de ello, el agradecimiento especial a nuestro equipo de comunicaciones del Sistema General de Regalías que han estado acá tras bambalinas y a nuestro equipo de comunicaciones de todo el Departamento Nacional de Planeación para llegar allí a sus territorios. Un feliz día y una gran y exitosa semana. Muchas gracias, doctor Emilio. Gracias, Catalina, muy amable por invitarnos.